Características y aspecto físico del huidizo. Herida de rechazo. El rechazo. Veamos antes que nada lo que significa la palabra rechazo o rechazar. El diccionario nos proporciona varias definiciones: despedir, refutar, rehusar, no ceder, no atender, negar. Para muchas personas resulta difícil distinguir entre rechazar y abandonar. Abandonar a alguien quiere decir distanciarse de él por algo o por alguien más, mientras que rechazar a alguien es rehusarlo, no desear tenerlo cerca o no desear tenerlo en la vida. Quien rechaza utiliza la expresión no quiero, en tanto que quien abandona usa la frase no puedo. El rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior y sobre todo siente rechazo con respecto a su derecho de existir. De las 5 heridas, esta es la primera que se manifiesta, es decir, está presente desde muy temprana edad en la vida de las personas. El alma regresa a la tierra con la finalidad de reparar esta herida. Vive el rechazo desde el nacimiento y para muchos está presente aún antes de nacer. Si el alma de este bebé no ha solucionado el sentimiento de rechazo, es decir, si no ha tenido éxito en sentirse bien, en persistir pese al rechazo, vivirá necesariamente esta herida. Lo importante aquí es percatarse de que solo las almas con necesidad de vivir esta experiencia serán atraídas hacia un progenitor o hacia los dos que rechazará a su hijo. Mientras la herida no sane por completo, se reactivará con facilidad. La persona que se siente rechazada no es objetiva, ya que interpreta lo que sucede a su alrededor a través de los filtros de su herida y se siente rechazada, aun cuando no lo sea. Desde el instante en que el bebé comienza a sentirse rechazado, empieza a crear una máscara de huida. Las personas afectadas por la herida del rechazo se sentían disminuidas desde que se encontraban en el vientre de sus madres, donde ocupaban muy poco lugar y el cual con frecuencia era oscuro. Quiero destacar que desde ahora hasta el final del libro utilizaré el término huidizo para designar a la persona que sufre rechazo. La máscara huidiza es la personalidad o el carácter que se desarrolla precisamente para evitar sufrir el rechazo. Esta máscara se reconoce físicamente en el cuerpo huidizo. Es un cuerpo o una parte de este que parece querer desaparecer, debido a que el cuerpo del huidizo es muy estrecho y restringido. Le es fácil simular que desaparece o que no está muy presente o visible en un grupo. Es un cuerpo que no desea ocupar mucho lugar a la imagen del huidizo, que intentará toda la vida no ocupar demasiado lugar. Cuando se tiene la impresión de que casi no hay piel sobre los huesos, que la piel parece pegada a los huesos, podemos deducir que la herida de rechazo es muy grande. El huidizo es aquel que duda de su derecho a existir y que parece no estar completamente encarnado. Esto explica que su cuerpo suele tener una apariencia fragmentada o incompleta. Cuando hablo de un cuerpo fragmentado o incompleto, me refiero a una parte del cuerpo a la que aparentemente le falta algo, como los glúteos, los senos, el mentón o unos tobillos mucho más pequeños que las pantorrillas, o a un hueco en la región de la espalda, el pecho, el vientre, etc. Podría decirse que el cuerpo está contraído, pues parece que la persona se contrae en sí misma. Sus hombros están echados hacia adelante y los brazos se encuentran con frecuencia pegados al cuerpo. Cuando ves a alguien con un cuerpo deforme que te produce lástima, con toda certeza estás ante una persona que sufre una herida de rechazo. El alma eligió este tipo de cuerpo antes de nacer. El rostro y los ojos del huidizo son pequeños,
Los ojos parecen ausentes o vacíos debido a que la persona afectada por esta herida tiene la tendencia a huir fácilmente de su mundo o a estar en la luna, en astral. Con frecuencia los ojos están llenos de temor. Al observar la mirada de una persona huidiza, podemos tener la impresión de que vemos una máscara, sobre todo alrededor de los ojos, ya que debajo de ellas hay ojeras. Lo que de verdad importa es que se trata de una manera de no estar realmente presente ante lo que sucede para evitar sufrir. El cuerpo de la persona muestra cerca de 50% de las características físicas propias del huidizo. Puede deducirse que porta su máscara del huidizo para protegerse del rechazo cerca de 50% del tiempo. Cuando solo una parte del cuerpo corresponde a las características del huidizo, quiere decir que la herida de rechazo es menor. Portar una máscara significa no ser ya uno mismo. Adoptamos una actitud diferente que elaboramos desde muy jóvenes, creyendo que esta actitud nos protegerá. La primera reacción que tiene la persona que se siente rechazada es huir. Vivirá con más frecuencia en un mundo imaginario. Este tipo de niño se divierte solo en su mundo imaginario y se construye castillos fantásticos. Es también el tipo de niño que inventa diferentes formas de huir de casa, entre ellas su deseo tenaz de asistir a la escuela. Una vez que llega a ella, sobre todo si siente rechazo o él se rechaza a sí mismo, está todo el tiempo en la luna, en su propio mundo. Este tipo de niño desea que nos percatemos de su existencia, aun cuando él no crea mucho en su derecho a existir. Cuando se trata de un niño cuyo cuerpo es más pequeño que el promedio, con frecuencia parece un muñeco, algo sumamente frágil. Por ello, la reacción de la madre es en general de protegerlo en exceso. Para él, ser amado se transforma entonces en sentirse sofocado. Su reacción consistirá en rechazar o huir cuando alguien lo ame, por el persistente temor a esta asfixia. El niño sobreprotegido se percibe a sí mismo rechazado. El huidizo prefiere no apegarse a las cosas materiales, ya que éstas le impiden huir a sus anchas. Se pregunta qué hace en este planeta y le es difícil creer que aquí podría ser feliz. Todo lo que se relaciona con el espíritu, así como con el mundo intelectual, le resulta atractivo. No suele utilizar lo material para obtener placer, ya que considera a las cosas superfluas. El huidizo reconoce que el dinero es necesario, pero no le causa placer alguno. Su apego por las cosas materiales le trae dificultades en el plano de su vida sexual, porque puede llegar a creer que la sexualidad interfiere con la espiritualidad. Para las personas huidizas resulta difícil pensar que pueden necesitar la sexualidad como cualquier ser humano normal. La herida del rechazo radica en el progenitor del mismo sexo. Si te reconoces en la descripción de la persona que se siente rechazada, significa que has vivido el rechazo con el progenitor de tu mismo sexo. Este es el progenitor que ha sido el primero en contribuir a tu herida, ya existente. Es, sin embargo, normal y humano no aceptarlo y tenerle resentimiento hasta el punto de odiarlo. El progenitor del mismo sexo tiene el papel de enseñarnos a amar, a amarnos y a darnos amor. El progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor. Al no aceptar al progenitor que ha contribuido a causar tu herida, también es normal tomar la decisión de no utilizarlo como modelo. El huidizo se considera nulo, sin valor. Por este motivo intenta utilizar cualquier medio para ser perfecto y adquirir valor ante sus propios ojos o ante los de los demás. La palabra nulo está muy presente en su vocabulario cuando habla de sí mismo o de otros. Por ejemplo, mi jefe me decía que mis contribuciones eran nulas.
por eso renuncié al empleo. También se utiliza la palabra nada en el mismo sentido que nulo. Por ejemplo, haz lo que quieras, no me afecta en nada. La palabra inexistente también forma parte del vocabulario del huidizo. Por ejemplo, ante la pregunta ¿cómo son tus relaciones con esa persona?, el huidizo responderá inexistentes, mientras que para la mayoría de las personas la respuesta usual sería que no marchan bien. Los huidizos también acostumbran a utilizar la palabra desaparecer. El huidizo prefiere la soledad, ya que si recibe mucha atención, teme no saber qué hacer. Parecería que su existencia fuera excesiva. El huidizo por lo general tiene pocos amigos en la escuela, al igual que le sucederá más adelante en su empleo. Se le considera solitario y se le deja solo. Mientras más se aísla, más invisible parece volverse. Entra en un círculo vicioso. Se coloca su máscara del huidizo para no sufrir cuando se siente rechazado y se aleja de la gente a tal grado que se vuelve imperceptible. Cada vez se encuentra más solo y también cada vez se da a sí mismo más motivos para sentirse rechazado. Por lo general, el huidizo habla poco. Si decide hablar mucho, lo hará para intentar infundirse valor y sus palabras pueden parecer altaneras ante los demás. El huidizo desarrolla a menudo problemas cutáneos para evitar que los demás lo toquen. Al ser la piel un órgano de contacto, su aspecto puede atraer o repugnar a los otros. El problema cutáneo es un medio inconsciente para que nadie lo toque. Esta herida de rechazo provoca que la persona crea que, si habita en su propio mundo, no tendrá que sufrir más, ya que no se rechazará más a sí misma ni será rechazada por los demás. Este es también el motivo por el cual el huidizo recurre fácilmente a lo astral. Puede pensar incluso que este fenómeno es normal y creer que los demás suelen estar en la luna, como él. En ocasiones dirá, necesito reconcentrarme, porque tiene la sensación de estar roto en pedazos. Esta impresión está presente particularmente en aquellos cuyo cuerpo parece ser un conjunto de trozos inconexos. Hay personas que aseguran tener la clara sensación de poseer una separación en la cintura, entre la parte superior y la inferior del cuerpo, como si los hubieran cortado por el talle. Las mujeres huidizas, al tomar asiento, cruzan las piernas al nivel de los muslos. También prefieren sentarse en el piso. Al no tener los pies bien colocados sobre el suelo, pueden evadirse con mayor facilidad. El huidizo no se siente aceptado ni acogido por el progenitor del mismo sexo. Esto no significa necesariamente que este progenitor lo haya rechazado. Es él mismo el que se percibe así. Esta alma ha regresado con una herida de humillación. Está otra vez aquí para sanarla y se sentirá humillado por unos padres que han tenido la misma experiencia. Sin embargo, el huidizo atrae más vivencias de rechazo verdadero que los demás. La persona que sufre rechazo busca sin cesar el amor del progenitor de su mismo sexo y en ocasiones transfiere su búsqueda hacia otras personas del mismo sexo también. No se percibe como un individuo completo porque no ha conquistado el amor del progenitor en cuestión. Con el tiempo, puede volverse rencoroso y en ocasiones llegar al odio, porque su sufrimiento es demasiado intenso. La herida de rechazo es tan profunda que, entre los 5 caracteres que analizo en este libro, el huidizo es el más propenso a odiar. Es posible que pase sin dificultad por una fase de gran amor hacia otra de gran odio. Esto indica un enorme sufrimiento interior. En cuanto al progenitor del sexo opuesto,
El huidizo teme más bien rechazarlo y por ello restringe sus actos o sus palabras hacia él. Sin embargo, desea que el progenitor del mismo sexo haga lo necesario para evitar sentirse rechazado. Si vive una experiencia de rechazo con el progenitor o con cualquier otra persona del sexo opuesto, se acusa a sí mismo de esta situación y se rechaza diciéndose que es su culpa que el otro lo haya rechazado. Si te ves con la herida de rechazo, es muy importante aceptar que, aun si tu progenitor de verdad te rechaza, es tu herida que no ha sanado la que en realidad atrae hacia ti a este tipo de progenitor y este tipo de situaciones. Si continúas creyendo que todo lo que te sucede es culpa de los demás, nunca podrás sanar esta herida. Mientras mayor sea la herida de rechazo en una persona, más atraerá circunstancias para ser rechazado o para rechazar a los demás. Mientras más se rechace el huidizo a sí mismo, mayor temor tendrá de que lo rechacen los demás. Con frecuencia se compara con quienes son mejores que él, lo que le hace creer que no es tan bueno como los demás. No se percata de que puede ser mejor que cualquiera en muchos ámbitos, e incluso le es difícil creer que alguien más puede elegirlo como amigo o como pareja, o que las personas puedan amarlo de verdad. El huidizo vive en la ambivalencia. Cuando es elegido, no lo puede creer y se rechaza a sí mismo, y en ocasiones llega incluso a sabotear la situación. Cuando no lo eligen, se siente rechazado por los otros. No es raro que el huidizo diga o piense que sus palabras y sus actos carecen de valor. Cuando recibe demasiada atención, pierde la cabeza y teme ocupar demasiado espacio. Desde que estaba en el vientre de su madre, el huidizo ocupaba muy poco lugar y continuará siendo eclipsado mientras su herida no sane. Para el huidizo también es difícil expresar su opinión cuando no es solicitada, porque considera que los demás se sentirán confrontados con sus juicios y por lo tanto lo rechazarán. Si desea pedir algo a alguien y esa persona está ocupada, lo dejará así y no dirá nada. Otra característica del huidizo es la de buscar la perfección en todo lo que hace, ya que considera que, si comete algún error, será juzgado por ello. Para él, ser juzgado equivale a ser rechazado. Confunde el ser con el hacer. El pánico es el temor más grande del huidizo. Tan pronto piensa que puede sentir pánico, en una situación su primera reacción será salvarse, ocultarse o huir. Está tan convencido de no poder enfrentar el pánico que acaba por creer fácilmente en una posibilidad de pánico futuro, aunque esto no suceda. Desear desaparecer es algo tan arraigado en el huidizo. Todos los días encuentra buenas razones para justificar sus salidas y sus huidas. El huidizo siente pánico y en ese momento se paraliza, pero esto le sucede con mayor facilidad ante su progenitor o delante de personas de su mismo sexo, sobre todo aquellas que le recuerdan a este progenitor. El huidizo utiliza con mayor frecuencia en su vocabulario la palabra pánico. Dirá: me da pánico la idea de dejar de fumar. Nuestro ego hace todo lo posible para que no percibamos nuestras heridas, porque de manera inconsciente le hemos ordenado que lo haga. Es tal nuestro miedo de revivir el dolor asociado a cada herida, que por cualquier medio evitamos confesarnos a nosotros mismos que vivimos el rechazo. Es precisamente porque nosotros mismos nos rechazamos. Quienes nos rechazan están en nuestra vida para mostrarnos hasta qué grado nos rechazamos a nosotros mismos. Es interesante observar que nuestras heridas también afectan la manera en que nos alimentamos. El humano alimenta su cuerpo físico de la misma forma que lo hace con sus cuerpos emocional y mental. En el plano de su alimentación, el huidizo prefiere porciones pequeñas y por lo general pierde el apetito cuando siente temor o vive emociones intensas.
El huidizo es el que más predisposición tiene a sufrir anorexia. Esta es su forma de intentar desaparecer. Cuando, por el contrario, come desmedidamente, significa que está intentando huir mediante la comida. Es un modo de escape poco común entre los huidizos, ya que en la mayor parte de los casos eligen hacerlo a través del alcohol o la droga. Cuando siente mucho temor, el huidizo prefiere lo azucarado. Nuestras heridas nos impiden ser nosotros mismos, pues crean un bloqueo y acaban por provocarnos enfermedades. Estos son algunos malestares y enfermedades que pueden manifestarse en el huidizo. Con frecuencia sufre de diarreas, ya que rechaza los alimentos antes de que el cuerpo haya tenido tiempo de asimilar adecuadamente los alimentos nutritivos. Algunos padecen arritmias, que es una irregularidad en la frecuencia cardíaca. La herida de rechazo produce tanto daño que, por consiguiente, resulta del todo normal que el huidizo odie a su progenitor del mismo sexo y lo acuse de haberlo hecho sufrir durante su infancia. El huidizo no se otorgó el derecho de ser niño, se forzó a madurar rápidamente, creyendo que así se le rechazaría menos. Por eso su cuerpo o una parte de éste es infantil. El cáncer indica que no se permitió sufrir cuando era niño. Entre otros males y enfermedades que pueden afectar al huidizo, se cuentan los problemas respiratorios, sobre todo cuando siente pánico. El huidizo es propenso a las alergias, las cuales reflejan el rechazo que vive. También puede recurrir al vómito para eliminar los alimentos que acaba de ingerir, con objeto de indicar su rechazo hacia una persona o una situación determinada. Para el huidizo, desvanecerse o sufrir desmayos es otro medio del cual se vale para huir de una situación o de una persona. En los casos más serios, el huidizo utiliza el estado de coma para huir. La persona huidiza que sufre agorafobia aprovecha esta alteración del comportamiento para huir de determinadas personas o situaciones que le podrían producir pánico. Si el huidizo abusa del azúcar, puede ser objeto de enfermedades pancreáticas como hipoglucemia o diabetes. Si desarrolla odio intenso hacia uno de sus padres a causa del dolor provocado por el rechazo que ha vivido y todavía vive, y que él cree que lo ha llevado a sus límites emocionales y mentales, es posible que se vuelva depresivo o maníaco depresivo. Si piensa en el suicidio, no hablará de él, y si decide consumarlo, hará todo lo posible por no fracasar. Aquellos que hablan con frecuencia de suicidarse y lo logran son más bien los que sufren abandono. El huidizo que de joven tuvo dificultades para reconocerse como un ser humano completo, intenta ser como cualquier otro y se pierde en la personalidad de quienes admira. Los males y enfermedades precipitadas también pueden manifestarse en las personas que padecen otros tipos de heridas, pero parecen ser más frecuentes con quienes sufren rechazo. Si es reconocido en ti la herida del rechazo, es más probable que tu progenitor de tu mismo sexo, a su vez, se haya sentido rechazado por su propio progenitor del mismo sexo. Recuerda que el origen de cualquier herida proviene de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos o lo que los demás nos han hecho. Mientras más importante sea la herida de rechazo, más significará que te rechazas o que rechazas a otras personas, situaciones o proyectos. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y lo que no queremos ver. Este es el motivo por el cual atraemos a nuestro alrededor a personas que nos muestran lo que les hacemos a otros, así como lo que nos hacemos a nosotros mismos. La vergüenza es otra forma de tomar conciencia de que nos rechazamos o de que rechazamos a otros.
En efecto, vivimos un sentimiento de vergüenza cuando queremos ocultarnos u ocultar un comportamiento. No olvides que todo lo anterior solo se vive cuando la persona que sufre rechazo decide colocarse su máscara del huidizo, pues cree que así, según la gravedad de su herida, evitará el sufrimiento. Esta máscara la lleva algunas veces durante unos minutos por semana, pero en ocasiones la trae consigo de manera permanente. Los comportamientos propios del huidizo son dictados por el temor de revivir la herida de rechazo. Es probable que te reconozcas en algunas conductas y no en todas las que he descrito. Es casi imposible que una persona se reconozca en todas las conductas mencionadas. Cada una de las heridas tiene sus propios comportamientos y actitudes interiores. Las formas de pensar, sentir, hablar y actuar correspondientes a cada herida indican una reacción a lo que sucede en la vida. Al reaccionar, una persona no está centrada y no puede estar bien ni sentir alegría. Este es el motivo por el cual es tan útil percatarse de los momentos en que eres tú mismo o estás reaccionando. Al hacerlo, podrás convertirte en el dueño de tu vida, en lugar de dejarte dirigir por tus temores. También que es posible tener solo una pequeña herida de rechazo. En tal caso, no tendrás más que algunas de las características mencionadas. Recuerda que es importante confiar principalmente en la descripción física, puesto que el cuerpo físico nunca miente, a diferencia de nosotros que podemos hacerlo fácilmente. Gracias por escuchar si llegaste hasta aquí. El siguiente audio o podcast hablará de la herida de abandono, su máscara y características. Si esta información te resulta útil, dale like y comparte. Gracias.